Este es el vídeo de la semana 2 de la asignatura técnica de investigación, cuya unidad lleva el título La vocación investigadora en las publicaciones científicas. De igual manera que la semana pasada tuvimos una iniciación acerca de la tarea teológica y nos preguntamos ¿qué es la teología? En esta segunda semana vamos a tener una iniciación a la vocación investigadora y a la tarea de trabajo y de investigación científico y académico. También a lo que es la iniciación a la vida intelectual. SEUT, la facultad de SEUT es una facultad de teología, por lo tanto nuestro principal interés es la teología, pero al mismo tiempo es un ámbito académico y que se rige por todos los estándares de producción científica. Obviamente el grado de SEUT es un grado oficial con el reconocimiento del Ministerio de Educación y por lo tanto, como digo, pues adscrito y respetuoso con la producción, la reflexión y el trabajo científico académico. Mi propósito para esta semana es doble. Por un lado, reflexionar muy brevemente qué consiste la vida académica, intelectual, y por otro lado, reflexionar acerca de cómo se vehicula principalmente, que no exclusivamente, es el conocimiento y la producción científica. La vida intelectual y académica tiene dos pilares fundamentales. Uno es leer y otro es escribir. Parecen una simplificación, pero realmente si llevamos hasta sus últimas consecuencias en qué consiste la vida intelectual, la vida académica, pues consiste básicamente en estas dos acciones, leer y escribir. Por eso traemos dos partes, dos textos en esta semana que reflejan esta estos dos pilares. Por un lado tenemos el texto de la guía de estudio. En la unidad número 2 tenemos los principios que debemos tener presentes para una lectura eficaz y estratégica. Ya decíamos la semana pasada que hay textos que requieren ser leídos con profundidad, con detenimiento, de una forma meditada, pero obviamente para alcanzar el nivel de grado en nuestra carrera pues necesitaremos leer muchísimos textos, todos obviamente no pueden ser leídos de esa manera profunda y necesitamos dar cuenta de grandes cantidades de lectura. Para lo cual es importante y útil tener una serie de reglas que nos ayuden a leer con mayor rapidez, pero también con mayor eficacia. Es indudable que a la medida que vayamos progresando en la carrera, pues iremos desarrollando nuestras propias estrategias. Y cada persona es distinta, por lo tanto, quizás lo que a mí me vale no vale a otra persona y viceversa. Por eso, estas recomendaciones o estas reglas que vamos a leer esta semana, debemos, por un lado, tomarla como recomendaciones y, por otro lado, en principio, tomárnoslas con el suficiente interés de voy a probarlas, voy a experimentar con ellas
y ya iré decidiendo qué es lo que mejor se adecúa a mi manera de pensar, de trabajar, mis propios intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que desde el principio de nuestra carrera pues, podamos tener unos referentes un poquito claros de cómo debemos hacerlo. Por lo tanto, dedicar un buen espacio de la semana a leer el texto de la unidad número 2, lo tenéis aquí en la plataforma, y que os van a permitir ganar en competencia lectora. Eso parecería muy obvio, ya estamos en un nivel universitario, quizás habéis cursado otras carreras antes de esta, lo cual muchas de estas cosas quizás ya las tenéis muy superadas. Si es así, pues tendréis que dedicar menos tiempo a leer el material y a prestar atención a lo que se nos dice. Si es la primera vez que estás estudiando una carrera universitaria, o es la primera carrera universitaria que hacéis, esta de teología, pues entonces deberéis dedicar un poquito más de atención a lo que se nos dice. Especialmente significativo considero la parte del punto número 4 de esta unidad número 2, que lleva por título Estrategias de lectura. Es importante que ahí os detengáis más tiempo. Creo que las recomendaciones que vienen en esta parte son más valiosas. El resto pues también lo son, pero creo que aquí es algo que podréis llevar o usar durante más tiempo. Y por último tenéis en lo que es la guía también hacer una advertencia. En el punto número 5, que pone organizar la información, recomienda alguna aplicación, algún programa que os ayude a gestionar vuestras notas. A la medida que leemos, tendremos que subrayar, tendremos que tomar notas, tendremos la semana que viene una unidad especialmente para aprender a subrayar, a hacer resúmenes, a sacar la idea principal. Todo eso lo iremos viendo también. Pero aquí ahora lo que llama la atención es que en el proceso de lectura que hagamos de nuestros textos tomaremos notas y esas notas, cuando son muchas, pues hay que gestionarlas de alguna manera. Y entonces nos sugiere la unidad el uso o bien de una metodología propia, o bien de que es lo más lógico, por otro lado, es el uso de un programa informático o una aplicación que nos ayude a gestionar estas notas. Aquí en el texto de la unidad, pues no sé por qué razón aparecen unas imágenes que deberían unos juegos que deberían estar rellenas con unas imágenes y que aparecen en blanco. Bueno, no es significativo porque entiendo que todos vosotros este texto se escribió hace algunos años, pero que ya estáis muy acostumbrados al uso de programas, aplicaciones de todo tipo. No creo que os resulte en ningún caso difícil haceros cargo de cualquiera de los programas que hay, que puedes encontrar en internet. Aquí os sugiere algunos, pero que hay otros muchos para la gestión de citas, de notas, etc. Creo que eso es una cuestión simplemente de descargártelo y trastear y aprender y bueno, probablemente si sois jóvenes estaréis mucho más acostumbrados y sabré mucho mejor incluso que yo a manejar este tipo de programas o parecidos y no vais a encontrar ningún problema, con lo cual en mi opinión no representa en este caso ningún problema. Si tuvierais algún problema y queréis comentármelo, pues yo puedo ayudaros, pues estupendo.
aquí en todo este tipo de cuestiones siempre hay un grado de preferencia personal. Como os digo, probadlo, probad los programas, probad a seguir estas recomendaciones y poco a poco iréis descubriendo qué es lo mejor, qué es lo que mejor se os adecua a vuestra forma de trabajar, de pensar y de proceder. Yo tengo mis propias preferencias, por supuesto. Probé en su momento, cuando hice esta asignatura como estudiante, todas esas recomendaciones, y hay cosas que las he mantenido y otras que con el paso del tiempo pues las he reinterpretado. Pero esto no quiero condicionaros, simplemente dejarlo a vosotros que vayáis descubriendo y podáis tener vuestro propio itinerario. Esto por un lado. Por otro lado, otra de las funciones, de las acciones más importantes de la vida académica es, por supuesto, escribir. También veremos una semana posterior pues, todo lo que es la guía de estilo de la universidad y veremos qué reglas debemos cumplir, qué estándares debemos cumplir, etc. Pero hoy, en esta semana, lo que me interesaba más es, igual que la semana pasada, intentar engancharos para la vocación teológica, en este caso, de alguna forma también suscitar en esta semana el interés en vosotros por la vida académica y la vida intelectual, independientemente de que tengamos o no aspiración a dedicarnos profesionalmente al mundo académico. Pero sobre todo, y por eso he traído este texto del profesor Jaime Nubiola de la Universidad de Navarra, que tiene el título La vida intelectual del profesor, y yo añadiría vida intelectual del profesor, la vida intelectual del estudiante o del aprendiente. Es un texto que es una invitación a vehicular toda nuestra vida intelectual y académica a través de la escritura, aprender a pensar a través de aprender a escribir, y por lo tanto no hay otro camino que, igual que aprendemos a leer, hemos visto en el texto anterior, leyendo mucho, pues aprendemos a escribir escribiendo mucho. Pero no solamente nos plantea el autor la cuestión de escribir como una vía procedimental para tener el objetivo de, bueno, pues producir un trabajo académico, de investigación, etcétera. Tendréis a lo largo de la carrera que escribir muchos trabajos, pero no solamente es necesito escribir como algún procedimiento solamente para conseguir un objetivo, que es producir un texto escrito, sino como una forma de construirnos a nosotros mismos en nuestra vida intelectual. Y esto es lo que nos invita el autor. Y tiene este componente existencial, subjetivo, de construcción de uno mismo a través de la escritura, y la escritura a través de nuestra propia vida intelectual. Y me resultaba sugerente y pensé que podría ser interesante para vosotros, si no estáis introducidos en lo que es el mundo académico pues, intelectual, que podáis tener esta iniciación por vosotros mismos a través de este texto. Ya nos recuerda también el autor que para poder escribir bien hay que leer mucho, y por lo tanto lectura y escritura son, como hemos dicho, los dos pilares fundamentales de la vida intelectual y académica. Os dejo el texto para que lo podáis disfrutar y pues, igual, es un texto con algunas recomendaciones. Algunas pues os gustarán más, o otras menos, o se adecuarán más, o se adecuarán menos, pero creo que podéis leerlo con bastante aprovechamiento. Y es un texto bonito también de leer. Y por último, quisiera recomendaros la lectura del
el tercer texto de esta semana. Esta semana tenemos 3 textos. Tenemos el texto de la unidad 2 sobre la lectura eficaz, este texto de profesor Nubiola sobre la vida intelectual, del profesor y del estudiante, y tenemos un tercer texto que es un artículo sobre la revisión por pares, qué es y para qué sirve. Aquí, como iniciación a la vida académica y a la vida intelectual, debemos ir comprendiendo cómo funciona este mundo de la ciencia y de la academia. Como digo, si ya estáis familiarizados, pues quizás estoy simplemente, pues verá como recordatorio o bueno, pues incluso no resulta muy necesario. Pero si sois nuevos, si estáis estudiando en la universidad por primera vez, esta es una forma también importante de tener en cuenta de cómo se produce el conocimiento científico y cómo se transmite. ¿Qué es la revisión por pares y para qué sirve? Pues para saberlo debéis leer, por supuesto, el artículo. Yo simplemente voy a dar alguna serie de ideas para iniciaros en este tema y bueno, pues a lo largo de la carrera tendréis mucha ocasión de reflexionar sobre estos temas y sobre todo cuando ya os graduéis y si continuáis estudios a máster, por supuesto a doctorado, pues este será un tema muy importante para vosotros. Lo que hay que tener en cuenta es que el conocimiento científico se produce y se transmite, obviamente, a través de la escritura y a través de una institución que son las revistas científicas, académicas o científicas. Para que un artículo sea considerado un artículo académico, científico, o para que una revista o una publicación sea considerada académica, científica, necesitas cumplir con una serie de estándares, una serie de pasos que la revista tiene que dar y de objetivos que tiene que cumplir. Entre ellos, y quizás uno de los más importantes, es la revisión por pares. Es decir, para que un artículo o una revista pueda considerarse de calidad académica y científica y que tenga prestigio y que pueda ser pues citado en otros artículos y que pueda tener un consenso dentro de la comunidad científica, es como primer paso, y no como único, pero como primer paso, es haber pasado por un proceso de revisión, lo que se llama la revisión por pares o en inglés peer review. ¿Qué es esto? En cualquier revista científica hay 3 roles distintos. Por un lado tenemos el editor, por otro lado tenemos el revisor o el árbitro y por otro lado tenemos el autor. El editor es quien se encarga pues, de la revista, de gestionar la revista y sirve de nexo entre el autor y el revisor o el árbitro. El autor es obviamente el que escribe el artículo y el revisor o el árbitro es un académico que va a evaluar el artículo en base a unos estándares académicos y de la exigencia de la propia revista. Las revistas, para que puedan estar indexadas en los catálogos de revistas científicas, necesitan cumplir con una serie de estándares. Y, por lo tanto, el autor que envía un artículo a una revista científica necesita cumplir con una serie de condiciones.
Y si entráis en cualquier revista, pues veréis recomendaciones para los autores y aparecerán ahí una serie de recomendaciones que tenéis que cumplir. Pero para comprobar que efectivamente se cumplen con esas características, pero además que el texto que se está mandando a una revista tenga una calidad científica adecuada, académica adecuada, ahí está la figura del revisor o del árbitro, que se encarga de evaluar esa revista, ese artículo. Normalmente, para que una revista se decida a publicar un artículo, necesita al menos la revisión de dos revisores o árbitros y que coincidan en su evaluación. Es decir, que esos dos árbitros den su visto bueno a que ese artículo, un artículo determinado, puede publicarse en la revista. Esas revisiones no se hacen siempre a través del mismo mecanismo, sino que varía. Y eso produce distintos tipos de revisión y distintos tipos incluso de revistas, ¿no? La revisión por pares tiene tres tipos, o son de tres tipos. El simple ciego, abierta o doble ciego. El simple ciego es que el revisor conoce al autor, pero el autor no conoce quién es el revisor. Después tenemos, eso es un tipo de revisión. El otro tipo de revisión es que es el que se conoce como abierta, que es que el autor conoce a los revisores y los revisores conocen quién es el autor. Y por otro lado, tenemos el doble ciego, es decir, que ni los autores conocen quiénes son los revisores, ni los revisores conocen quiénes son los autores. Normalmente, hoy por hoy, la mayor parte de revistas se decantan por este doble ciego, es decir, que no se conoce quién está enjuiciando, revisando tu artículo, y el revisor no conoce quién ha escrito el artículo. Esto se llama doble ciego. Yo, en mi caso, os comparto mi caso personal, bueno, ya como estudiante de grado como vosotros, ya publiqué, hice algunos pinitos con algunos artículos como estudiante de pregrado. Bueno, hoy de esos artículos no me siento satisfecho por igual, pero bueno, eso es otro tema. Pero es importante siempre empezar, cuando ya tengamos avanzada la carrera, pues ir haciendo nuestros primeros pinitos en publicar cosas, aunque después en el futuro no sean nuestros mejores artículos. Perdón, que la alergia todavía no me deja. Entonces, como digo, hice mis primeros pinitos, publicar algunas cosas. También he sido, por un lado, soy editor de una revista que se llama Razón y Pensamiento Cristiano, que es una publicación en Internet que trata sobre todos los temas de intersección entre la teología, la filosofía y las ciencias sociales y naturales. Y ahí llevo algunos años actuando como editor, y entonces la función como editor es sobre todo ser el enlace entre los autores y los
revisores, y esa relación entre autores y revisores en muchos casos puede ser conflictiva, y la función del editor a veces es más difícil de lo que pudiera parecer a simple vista. Y por otro lado, también soy en otra publicación que se llama Cartaginesia, he actuado como revisor también en diferentes publicaciones. Aparte de también en Cartaginesia tengo publicado un artículo, y en Razón y Pensamiento Cristiano también artículos como estudiante de pregrado, y después incluso también tengo un artículo publicado después que hice el máster. O sea que ya ese artículo es un poquito más de mayor calidad académica que los de pregrado tenían, pero no dejaba de ser un alumno pues todavía del grado de teología. En Razón y Pensamiento Cristiano hemos estado trabajando los últimos años para trabajar en con este parámetro de doble ciego, y además implementamos un procedimiento en el que el autor podía elegir si daba permiso para que se publicara todo el proceso de evaluación del artículo, y también tenía la posibilidad de decidir si se daba a conocer su nombre como autor al revisor, y el revisor tenía la oportunidad de decidir si se daba a conocer o no su nombre al autor. Y había en esta toda una serie, una gama de posibilidades de ir desde el doble ciego al simple ciego a la versión abierta. Lo comento esto por estos tres tipos de revisión. La revista, por diferentes razones, pues no hemos podido continuar con este tipo de revisión, por diferentes razones que ahora no vienen al caso. En el caso por ejemplo, de la revista de Cartaginesia, sí, funciona con revisión por pares y con doble ciego, y además sin posibilidad de convertirlo en simple ciego o abierto una vez que se publique, en el proceso de revisión del artículo. Una vez que ya se publica, pues entonces ya se conoce el nombre del autor, evidentemente, aunque los nombres de los revisores para cada uno de los artículos no aparecen, sino al final pues aparece en la página web de la revista pues una mención a los revisores, pero sin decir cuáles son los artículos que han revisado. Este es un poco el funcionamiento de las revistas científicas. Este es un procedimiento que, como veréis también menciona en el artículo, tiene también sus críticas, sus detractores. Hay mucho debate actualmente sobre el Open Access, acerca de las revistas científicas. Podréis buscar en internet si os interesa este tema, y si no, pues en el futuro seguramente os interesará, porque os va a incidir directamente sobre vuestra carrera académica, sobre el funcionamiento, todos estos debates que hay sobre estas diferentes modalidades. Pero básicamente la idea que yo quiero que quedéis es que para que un artículo o una revista pueda considerarse de calidad científica académica, debe haber pasado por un procedimiento de revisión por pares o peer review. No me interesa que conozcáis el proceso ahora mismo hasta sus últimas consecuencias. Tiene muchas complejidades, pero sobre todo que este es, digamos, el vehículo fundamental para la producción científica. Si en algún momento, si continuamos y nuestra carrera académica, llegamos a nivel de doctorado,
y somos pues, académicos, profesores, investigadores independientes, etcétera, no tendremos más remedio que pasar por el ojo de la aguja de las revistas científicas y de la revisión por pares. Y si continuáis vuestros estudios, pues también os podrán invitar de alguna revista a ser revisores. Normalmente se llega a ser revisor porque los editores de una revista te invitan a convertirte en revisor. Para convertirte en revisor tienes que tener, obviamente, una formación adecuada, debes dominar o conocer bien la materia del artículo o la disciplina del artículo, la materia o la línea de investigación del artículo que vas a revisar para poder tener un criterio académico adecuado. Y pues en lo que es la vida del investigador, pues obviamente incide el número de publicaciones que tiene y en qué revistas ha publicado, porque evidentemente no todas las revistas tienen el mismo grado de prestigio, ni tampoco el mismo grado de alcance que tiene la revista. Todas estas cuestiones y otras muchas pues, se intentan medir a través de una serie de métricas, etcétera, etcétera. No entraremos en este tema aquí, pero que sepáis que así funcionan las cosas en el mundo académico. O como digo, todo ese tipo de cosas se cuestionan mucho de diferentes sectores, etcétera, etcétera, pero de momento es lo que hay. También hay un fenómeno que se da, lo que se llama revistas depredadoras, y es que cuando ya empiezas a publicar y poco a poco si vas teniendo una cierta repercusión, pues también te pueden empezar a recibir invitaciones de revistas para que publiques, etc. A veces las revistas, perdón, las revistas, por un lado, cobran. Los ingresos de las revistas vienen en muchas ocasiones por diferentes vías. Por un lado vienen de la vía de la propia publicación que vende su revista, vende los números, ya sea pues en el formato tradicional en papel o en digital. Pues tú para acceder a determinado contenido de una revista tienes que pagar para poder descargarte de un artículo, por ejemplo, y eso es una fuente de ingresos para la revista. Por otro lado, las revistas reciben financiación a través de las instituciones, de las facultades y las universidades del mundo, depende de lo prestigiosa que sea una revista, pues para esas universidades tener acceso a esos catálogos de los números de los artículos de esas revistas, pagan a esas revistas para tener acceso. Y, por ejemplo, pues si estamos matriculados como alumnos de cualquier universidad grande en España, por ejemplo, pues tenéis acceso como estudiantes, o si somos profesores, como profesores, a pues, todas las revistas que esas universidades están pagando. Por lo tanto, las revistas tienen esa doble fuente de financiación. Los revisores normalmente no cobran, con lo cual, como revisores, prestamos nuestro tiempo y nuestro trabajo para la revista porque, de cierto modo, pues también te va dando prestigio profesional el ir teniendo un mayor número de revisiones. Pero no cobran, los revisores no cobramos. Y esto ya es una cosa que se critica muchas veces, que tú estás prestando tu tiempo y tu trabajo y no cobras por ello. Entonces, ¿hasta qué punto tu revisión es de calidad si no vas a recibir una recompensa por ello? Entonces, puede a veces algunos revisores pues
como en todo en la vida, pues entrar en prácticas corruptas, corruptelas, que pueden darse porque no revise con la suficiente, no sea suficientemente concienzudo en esa revisión, por ejemplo. Eso es una de las cosas que se critica, ¿no? Y los autores, evidentemente, tampoco cobran por enviar un artículo a una revista, o que ya cuando haya pasado todo el proceso, pues se publique en esa revista. Los autores tampoco cobran. Pero ocurre que en muchas ocasiones hay revistas de mucho prestigio en las que sí cobran a los autores por publicar. Normalmente lo que ocurre es que los autores, porque están adscritos a un programa de investigación en alguna universidad, en realidad pues no pagan ellos de su bolsillo, sino que vienen pues de las fuentes de financiación que tengan de su grupo de investigación, en la universidad en la que esté, etcétera, etcétera, la vía de financiación que tenga. Pero, ¿qué ocurre? Que hay algunas publicaciones que cobran a los autores, pero después no tienen un proceso de revisión y de calidad como deberían. Y a esas revistas se les denomina revistas depredadoras. Por lo tanto, cuando empezamos a recibir invitaciones de algunas revistas, hay que tener muy claro y hay que sopesar muy bien quién está detrás, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus estándares, etcétera, etcétera. En fin, que en este tema es un tema que es complejo y que tiene muchas matizaciones, etcétera. Yo solamente, mi propósito, lo que quería era iniciaros a todo esto, aunque todavía en vuestro nivel no vais a tener que enfrentar este tipo de cosas, pero bueno, está bien que las conozcáis y que más adelante, si seguís a máster y doctorado y que tenéis una carrera académica, pues os los vais a encontrar, o si ya estáis familiarizados porque vengáis de otros ámbitos académicos. Pero es importante que tengáis en cuenta cómo funciona este mundo académico y que para después pues, ser profesor en una determinada universidad, pues necesitas un número determinado de publicaciones, o para ir haciendo carrera académica, pues tiene que tener un determinado número de publicaciones, tiene que ser citado para convertir por otros autores, por otros investigadores, etcétera, etcétera. Una serie de estándares. Que sepáis más o menos cómo funciona este mundo académico. Y esta es un poco la idea. Por lo tanto, con esto ya termino para que no se nos haga demasiado largo el vídeo de esta semana. Invitaros a este mundo académico, a la vida intelectual, pero a hacerlo de una manera ilusionante. Como todo en la vida se puede realizar de muchas maneras, pero el mundo académico se ha vuelto un mundo muy competitivo, muy complejo, muy competitivo, y es fácil que en determinados momentos nos podamos desanimar de cómo funcionan las cosas o querer encontrar atajos y a veces pues acudir a prácticas que no son éticas o adecuadas. Y ya desde nuestro inicio, como estudiantes de teología, en un ámbito académico como es nuestra facultad, pues incentivaros el interés por la vida intelectual, por el mundo académico, pero también por ir poco a poco desarrollando una ética profesional adecuada. Y máxime en nuestra calidad como cristianos, y que debemos, por supuesto, tener unos estándares de desarrollo personal y profesional adecuados. Y el texto de Nubiola sobre la vida intelectual, pues leerlos con un cierto detenimiento. El resumen de esta semana que os voy a pedir va a ser sobre el artículo de revisión por pares, pero no dejéis de leer
con detenimiento tanto la unidad 2, que tiene muchas recomendaciones que servirán para todo vuestro trabajo, como el texto del profesor Nubiola, que puede suscitar alguna reflexión interesante y de aprovechamiento para vuestra vida intelectual y personal. Espero que así sea. Dedicaros al trabajo de esta semana y os espero que me enviéis también vuestro resumen para poder corregirlo y evaluarlo. Nos vemos la semana que viene.